¿Sabías que el país que hoy conocemos como Irán una vez fue el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces y que cambió su nombre hace menos de 100 años por razones que te sorprenderán? Esta es la historia extraordinaria de cómo una tierra en el corazón de Asia se convirtió en la cuna de civilizaciones, el hogar de profetas y poetas, y el escenario de algunas de las batallas más decisivas de la historia humana. Es la historia de cómo Persia se convirtió en Irán, pero también es mucho más que eso. Es la historia de cómo se forjó una identidad que ha sobrevivido a invasiones, conquistas y revoluciones durante más de 3000 años. Acompáñennos en un viaje épico a través del tiempo. Descubriremos los secretos de los elamitas, los medos y el surgimiento de los persas. Caminaremos junto a Ciro el Grande mientras funda un imperio basado en la tolerancia. Seremos testigos de la genialidad administrativa de Darío y de las maravillas de Persépolis. Estaremos en la primera línea del choque de civilizaciones en Maratón y las Termópilas, y veremos cómo el conquistador, Alejandro Magno, fue a su vez conquistado por la cultura que sometió. Esta es la crónica de un alma imperial. Un espíritu que se negó a morir y que ha encontrado la forma de renacer una y otra vez. Bienvenidos a Secretos Universales Audiolibros. De Persia a Irán, el alma de un imperio. Capítulo 1. La tierra de los arios. Imagina por un momento una vasta meseta, un altiplano inmenso rodeado por un anillo de montañas imponentes que actúan como una fortaleza natural. Al este y al oeste, desiertos que registran temperaturas infernales, creando barreras de fuego y arena. Al norte y al sur, mares que conectan continentes, el Caspio y el Golfo Pérsico. Esta es la meseta iraní, una tierra de una geografía tan dramática que desde tiempos ancestrales ha sido tanto un refugio como un puente entre mundos, una encrucijada para imperios, comerciantes y profetas. Pero para entender cómo nació aquí uno de los imperios más fascinantes de la historia, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que el nombre Persia resonara en los anales de la historia. Debemos viajar hasta el tercer y segundo milenio antes de Cristo, a un mundo donde las primeras luces de la civilización ya brillaban con una intensidad sorprendente. Los arqueólogos han descubierto que, mucho antes de la llegada de los pueblos que darían su nombre a la región, esta meseta ya albergaba culturas sofisticadas. Los elamitas, por ejemplo, habían construido ciudades impresionantes como Susa, en el suroeste del actual Irán. Eran contemporáneos de los grandes imperios de Mesopotamia, como Sumer y Akkad, y a menudo rivalizaban con ellos en poder y cultura. Desarrollaron uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, conocido como proto-elamita, un código que aún hoy desafía a los lingüistas. Sus zigurats, templos escalonados dedicados a sus dioses, se alzaban orgullosos en el paisaje y sus artesanos creaban objetos de una belleza exquisita en metal, cerámica y piedra. Objetos que hoy nos dejan sin aliento por su delicadeza y maestría. Pero los elamitas no eran los únicos habitantes de esta tierra de contrastes. El vasto territorio estaba salpicado de tribus nómadas que recorrían las estepas con sus rebaños, de comerciantes que guiaban sus caravanas por rutas peligrosas transportando lapislázuli desde el este y metales desde el oeste, y de agricultores que, con ingenio, habían creado oasis de verdor en los valles fértiles. Era un mosaico cultural complejo, vibrante y en constante cambio. Fue en este contexto dinámico que, alrededor del año 1500 a.C., comenzaron a llegar desde las estepas del norte, probablemente a través del Cáucaso y Asia Central, oleadas de pueblos que cambiarían para siempre el destino de la región. Estos recién llegados no eran al principio conquistadores brutales. Eran mayoritariamente pastores y agricultores seminómadas, buscando nuevas tierras para sus rebaños y sus familias, pero traían consigo algo más que su ganado. Traían una nueva lengua y una nueva visión del mundo. Hablaban lenguas que hoy reconoceríamos como sorprendentemente familiares.
Las palabras que usaban para conceptos básicos como padre, madre, hermano, o para números como 3 y 7 son los antepasados directos de las palabras que usamos en español, inglés, francés, alemán, ruso y docenas de otros idiomas modernos. Esto no era casualidad. Estos pueblos hablaban lenguas indoeuropeas pertenecientes a una vasta familia lingüística que se extiende desde la India hasta Europa. Los especialistas llaman a este grupo específico de migrantes los indoiranios. A medida que se adentraban en la meseta, se dividían en múltiples tribus, cada una con sus propias tradiciones y territorios. Gradualmente, se fueron asentando. Algunos continuaron su viaje hacia el este, cruzando las montañas de Afganistán para llegar al Valle del Indo, donde sus tradiciones darían forma al hinduismo védico. Otros se quedaron en la meseta central. Entre estos últimos, dos grupos destacarían por encima de todos, destinados a forjar el futuro del mundo antiguo. Los medos, un pueblo guerrero, eligieron las escarpadas montañas del noroeste, una región estratégica que controlaba las rutas comerciales hacia Mesopotamia. Los persas, por su parte, se dirigieron más al sur, asentándose en las tierras más áridas pero defendibles de una región que ellos llamaron Pars, una palabra de la que finalmente derivaría el nombre Persia. Estos pueblos arios, los nobles como se llamaban a sí mismos, trajeron consigo algo más que nuevas lenguas y costumbres. Trajeron una revolución espiritual. En medio de un mundo que adoraba a panteones de dioses caprichosos y a menudo conflictivos, ellos comenzaron a desarrollar una visión religiosa de una sorprendente sofisticación ética. Adoraban a un dios supremo llamado Ahura Mazda, el Señor Sabio, el creador de todo lo bueno, la fuente de la luz y la verdad. Y seguían las enseñanzas de un profeta visionario llamado Zoroastro o Zaratustra. El zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, introdujo conceptos que eran revolucionarios para su época y que influirían profundamente en el desarrollo posterior del judaísmo, el cristianismo y el islam. Presentaba el universo como el escenario de una gran batalla cósmica entre dos fuerzas opuestas: Asha, la verdad, el orden y la luz, representada por Ahura Mazda, y Drug, la mentira, el caos y la oscuridad, representada por un espíritu maligno llamado Angra Mainyu. A diferencia de otras religiones, el zoroastrismo otorgaba un papel central al ser humano. Cada persona, a través de su libre albedrío, tenía la capacidad y la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal con sus pensamientos, palabras y obras. La vida humana era una colaboración activa con Dios para derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Y esta lucha tendría una culminación: la promesa de un juicio final, la resurrección de los muertos y la restauración final del mundo a un estado de perfección, un paraíso en la tierra. Estos conceptos, que hoy nos parecen familiares, eran ideas radicalmente nuevas hace 3000 años. Y serían estas ideas de orden, verdad y justicia cósmica las que más tarde darían forma a la ideología imperial de los persas. Pero antes de que el nombre de Persia se convirtiera en sinónimo de imperio, otra potencia iraní tendría que preparar el camino, uniendo a las tribus de la meseta y desafiando al poder más temido del mundo antiguo. Para entender la grandeza que vendría, necesitamos conocer primero a los verdaderos pioneros del poder en la meseta, los medos. Capítulo 2. El imperio olvidado de los medos. La historia a menudo es escrita por los vencedores finales, y en el relato de la antigua Irán, la deslumbrante gloria de los persas ha tendido a eclipsar el legado de sus predecesores y parientes, los medos. Sin embargo, ignorar a los medos es perder una pieza crucial del rompecabezas. Durante varios siglos, mientras los persas vivían una existencia relativamente modesta como pastores y señores de pequeños reinos tribales en el sur, fueron los medos quienes, desde su fortaleza en las montañas Zagros, construyeron el primer gran imperio iraní y cambiaron el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. La historia de los medos es la de un pueblo de montañeses resistentes que transformaron su necesidad de defensa en una máquina de conquista.
Su territorio, en el noroeste del actual Irán, era estratégico pero también vulnerable, expuesto a las incursiones del poder más brutal y eficiente de la época, el Imperio Neoasirio. Desde sus capitales de Asur y Nínive, los reyes asirios gobernaban gran parte del Medio Oriente con una combinación de una administración implacable y un terror calculado. Sus relieves palaciegos muestran con un detalle espeluznante las torturas y masacres infligidas a los pueblos que se atrevían a rebelarse. Durante generaciones, las tribus medas sufrieron las incursiones asirias, pagando tributo y viendo a sus pueblos deportados. Pero esta opresión constante forjó en ellos un feroz deseo de unidad e independencia. Según el historiador griego Heródoto, fue un líder llamado Deioces quien unificó a las tribus medas y estableció una capital en Ecbatana, la moderna Hamadán, una ciudad magnífica construida en una colina y rodeada, según se dice, por 7 murallas concéntricas de diferentes colores. Bajo sucesores como Fraortes y Ciaxares, los medos pasaron de la defensa al ataque. No solo eran guerreros formidables, famosos por su caballería, sino también diplomáticos astutos. A mediados del siglo VII a.C., el rey Ciaxares comprendió que derrotar a la superpotencia asiria requería más que valor, requería alianzas. Forjó un pacto brillante con el rey Nabopolassar de Babilonia, otro reino que anhelaba librarse del yugo asirio. Juntos, estos dos pueblos lograron lo que parecía imposible. En una campaña coordinada, los ejércitos medo y babilónico atacaron el corazón del imperio asirio. En el año 612 a.C., después de un largo asedio, la gran capital de Nínive, la ciudad empapada en sangre como la llamaban los profetas bíblicos, fue conquistada y arrasada hasta sus cimientos. La caída de Nínive fue un evento que conmocionó al mundo antiguo. El poder asirio, que había aterrorizado a las naciones durante 3 siglos, se desvaneció de la historia para siempre. Los medos y los babilonios se repartieron el vasto botín del imperio caído. Los babilonios tomaron control de Mesopotamia, Siria y Palestina, mientras que los medos se convirtieron en los señores de un inmenso imperio que se extendía desde las montañas de Anatolia, actual Turquía, hasta las llanuras de la meseta iraní y más allá, hacia el este. Pero el verdadero genio de la organización meda no residía solo en su capacidad militar. Desarrollaron un sistema de gobierno que, aunque influenciado por los asirios, introdujo un elemento novedoso que sus primos persas más tarde perfeccionarían. Respetaban las tradiciones y las estructuras de poder locales de los pueblos que conquistaban, siempre y cuando estos juraran lealtad y pagaran tributo. Sus ciudades, especialmente Ecbatana, se convirtieron en centros de comercio y cultura, puntos de encuentro donde las tradiciones iranias se mezclaban con las influencias de Mesopotamia, Urartu y Anatolia. Los medos también fueron pioneros en el concepto de las satrapías, grandes provincias gobernadas por nobles locales o miembros de la familia real que mantenían una considerable autonomía, un sistema descentralizado que era mucho más flexible y sostenible que el control directo y brutal de los asirios. Este sistema sería la clave del éxito de los futuros imperios persas. Mientras los medos construían su imperio, los persas, en el sur, en la región de Pars, vivían una vida más modesta pero no menos importante. Las tablillas cuneiformes y las fuentes griegas nos hablan de una línea de reyes persas Teispes, Ciro I, Cambises I, que gobernaban pequeños reinos montañosos. Durante generaciones, estos reyes persas fueron vasallos de sus poderosos vecinos medos. Reconocían la soberanía del rey medo, le pagaban tributo y probablemente servían en sus ejércitos. Fue un período de aprendizaje. Observaron de cerca, asimilando las artes del gobierno y la guerra de los medos, pero al mismo tiempo cultivaron su propia identidad cultural y su propio linaje real, la dinastía aqueménida. Esperaban su momento. El punto de inflexión, el momento en que el aprendiz superaría al maestro, llegó a mediados del siglo VI a.C. Subió al trono persa un joven príncipe cuyo nombre resonaría a través de la historia.
Ciro, quien más tarde sería conocido como Ciro el Grande. A diferencia de sus predecesores, Ciro no se contentaba con el papel de un rey vasallo. Poseía una visión, una ambición y un genio militar que la meseta iraní no había visto antes. En el año 550 a.C., en una serie de campañas militares brillantes, Ciro se rebeló contra su propio señor y, según la leyenda, su propio suegro, Astiages, el último rey de los medos. La victoria de Ciro fue rápida y decisiva, pero aquí es donde demostró su verdadero genio político. En lugar de destruir el sistema medo, humillar a los vencidos o masacrar a la nobleza, como era la costumbre de la época, Ciro hizo algo revolucionario. Declaró que su victoria había sido la voluntad de los dioses, tanto de los medos como de los persas. Se presentó no como un conquistador extranjero, sino como el heredero legítimo de ambas tradiciones reales. Incorporó a los medos en su nuevo ejército y en su administración en pie de igualdad. Muchos nobles medos mantuvieron sus posiciones de poder y prestigio. Ecbatana, la capital meda, se convirtió en una de las capitales del nuevo imperio unificado. Esta decisión de Ciro no fue solo un acto de pragmatismo, fue visionaria. Al unir a medos y persas bajo una sola corona, no solo creó un ejército más grande y poderoso que cualquiera que el mundo hubiera visto, sino que estableció un precedente de tolerancia, inclusión y gobierno a través de la cooperación que se convertiría en la marca distintiva del imperio persa aqueménida. Los medos, lejos de ser borrados de la historia, se convirtieron en socios junior de un proyecto imperial que estaba a punto de cambiar el mundo. Las fuentes griegas posteriores, como las de Heródoto, hablarían siempre de medos y persas casi como un solo pueblo, reconociendo implícitamente que el nuevo imperio que estaba surgiendo era el producto de la fusión de ambas tradiciones. La era de los medos había terminado, pero su legado se había convertido en la base sobre la cual se construiría el imperio más grande de la antigüedad. Capítulo 3. La visión de Ciro el Grande. Si tuviéramos que identificar el momento exacto en que cambió el curso de la historia mundial, no señalaríamos una batalla, sino una decisión. El día en que Ciro el Grande decidió que había una forma mejor de construir un imperio que el terror y la destrucción fue en el año 539 a.C. Después de unificar a medos y persas, Ciro había puesto sus miras en el premio más grande de todos, el imperio neobabilónico, el poder dominante en Mesopotamia. Sus tropas persas se encontraban a las puertas de Babilonia, la ciudad más grande, rica y fortificada del mundo conocido. Sus murallas eran legendarias, su sigurat dedicado al dios Marduk se elevaba hacia los cielos y su riqueza era el producto de siglos de conquista. Cualquier otro conquistador de la antigüedad habría preparado un largo y brutal asedio, seguido de un saqueo sistemático, la destrucción de sus templos, la deportación de su élite y la imposición de su propia religión y costumbres. Era el método probado y comprobado por los asirios y los propios babilonios. Pero Ciro hizo algo que dejó atónitos tanto a sus enemigos como a sus propios generales. Entró en Babilonia casi sin luchar, aclamado como un libertador, no como un conquistador. La historia de esta conquista, grabada en un pequeño cilindro de arcilla que hoy se conserva en el Museo Británico, nos revela la estrategia revolucionaria que convirtió a los persas en los amos del mundo. El cilindro de Ciro es, para muchos, la primera declaración de derechos humanos de la historia. En lugar de presentarse como el elegido del dios persa Ahura Mazda, que había venido a imponer su voluntad por la fuerza, Ciro se proclamó astutamente como el elegido de Marduk, el dios supremo de Babilonia. El texto declara que fue Marduk mismo, disgustado con el impío rey babilonio Nabonido, quien buscó por todas las tierras a un gobernante justo y tomó a Ciro de la mano, y lo llamó por su nombre para gobernar sobre toda la tierra. Una vez en la ciudad, su política fue igualmente radical. No solo permitió que los babilonios mantuvieran sus costumbres y su religión, esa había bey. Una vez en la ciudad,
Su política fue igualmente radical. Su ciudad no solo permitió que los babilonios mantuvieran sus costumbres y su religión, Yumeke Satatre, sino que ordenó la restauración de sus templos y el retorno de las estatuas sagradas de los dioses que habían sido confiscadas por gobernantes anteriores y llevadas a Babilonia. Devolvió la paz y la normalidad a una ciudad que temía la aniquilación. Esta misma estrategia la aplicó Ciro en todas sus conquistas. El ejemplo más famoso es su trato hacia los judíos exiliados en Babilonia. Llevaban casi 70 años en cautiverio desde que Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Para ellos, Ciro fue un enviado de Dios. No solo les permitió regresar a su tierra natal, Judea, sino que, como se registra en el libro bíblico de Esdras, financió la reconstrucción de su templo en Jerusalén y devolvió los tesoros sagrados que Nabucodonosor había saqueado. No es de extrañar que los textos bíblicos se refieran a él como Mesías, el ungido de Dios, un título extraordinario para un rey pagano. Cuando conquistó el reino de Lidia en Anatolia y capturó a su legendariamente rico rey, Creso, no lo ejecutó, lo convirtió en su consejero de confianza. Respetó las tradiciones locales, mantuvo la estructura administrativa existente y se ganó la lealtad de sus nuevos súbditos griegos. Este patrón se repetía una y otra vez. Los persas llegaban no como destructores, sino como restauradores del orden divino local. La genialidad de Ciro fue entender que un imperio multiétnico y multicultural no podía gobernarse por la fuerza bruta a largo plazo. La verdadera estabilidad provenía del consentimiento y el beneficio mutuo. Para administrar este vasto y creciente imperio, perfeccionó y expandió el sistema de satrapías que había heredado de los medos. Dividió su imperio en provincias, cada una gobernada por un sátrapa, protector del reino, que era responsable ante el rey, pero que tenía una considerable autonomía para gobernar según las leyes y costumbres locales. Este sistema de gobierno descentralizado permitía una flexibilidad y una eficiencia sin precedentes. Para mantener conectado su imperio, estableció un sistema de comunicaciones revolucionario, la famosa carretera real. Esta vía, que se extendía más de 2.500 kilómetros desde Sardis, en la costa de Anatolia, hasta Susa, en el corazón del imperio, era mucho más que un simple camino. Estaba equipada con estaciones de relevo a intervalos regulares, donde jinetes reales podían obtener caballos frescos. Esto permitía que los mensajes del rey viajaran a una velocidad asombrosa, cubriendo la distancia en solo una semana, una hazaña que no se igualaría hasta la invención del telégrafo. Junto a estas carreteras, patrullas persas garantizaban la seguridad de los comerciantes y viajeros. El resultado de esta estrategia fue la creación del primer verdadero imperio mundial. En menos de 30 años, Ciro y sus sucesores inmediatos forjaron un dominio que se extendía desde el río Indo en el este hasta el mar Egeo en el oeste, desde las estepas de Asia Central hasta las cataratas del Nilo en Egipto. Incluía, según algunas estimaciones, alrededor del 40% de la población mundial de la época, uniendo bajo una sola administración a pueblos tan diversos como los griegos, los judíos, los egipcios, los babilonios, los indios y los bactrianos. Nunca antes en la historia humana se había visto algo semejante. Y lo más notable era que este imperio colosal se mantenía unido no principalmente por el miedo, sino por algo mucho más poderoso, la paz y la prosperidad. La Pax Persica garantizaba que los comerciantes pudieran viajar desde la India hasta Grecia protegidos por las leyes persas. Los artesanos podían trabajar en cualquier parte del imperio, llevando sus técnicas y estilos. Los sacerdotes podían practicar sus cultos sin interferencia. Por primera vez en la historia, existía algo parecido a un sistema internacional basado en el respeto mutuo, la cooperación y el Estado de Derecho. Los persas habían inventado, sin saberlo, los fundamentos de lo que hoy llamaríamos un orden mundial multipolar. Esta tolerancia y respeto por la diversidad no era solo una hábil estrategia política,
reflejaba algo profundo en la mentalidad persa, una cosmovisión influenciada por las enseñanzas del zoroastrismo. La idea de que Ahura Mazda era el Dios universal de la verdad, el orden y la justicia, pero que podía ser adorado y entendido a través de diferentes tradiciones y nombres, creaba una teología naturalmente inclusiva. Los persas se veían a sí mismos no como una raza superior destinada a dominar a los demás, sino como los guardianes de un orden cósmico, Asha, un orden en el que cada cultura y cada pueblo tenían su lugar legítimo. Esta perspectiva revolucionaria ayuda a explicar tanto el éxito extraordinario del imperio de Ciro como su legado duradero en el pensamiento político y religioso de la humanidad. Ciro el Grande no fue solo un conquistador. Fue un estadista de una visión incomparable, un rey que entendió que la verdadera grandeza de un imperio no se mide por el temor que inspira, sino por la paz y la justicia que proporciona a sus súbditos. Capítulo 4. El arquitecto del imperio, Darío I. La muerte de Ciro el Grande en el campo de batalla en el año 530 a.C., luchando contra las tribus nómadas de los masagetas en la frontera noreste, podría haber significado el fin del sueño persa. Los imperios de la antigüedad, a menudo construidos sobre el genio y el carisma de un solo hombre, rara vez sobrevivían a la muerte de su fundador. Sin embargo, lo que sucedió a continuación demostró que Ciro había creado algo más que un reino personal. Había forjado un sistema, una idea de imperio que podía evolucionar y perfeccionarse. El hombre que tomaría esa idea y la convertiría en una máquina administrativa de una eficiencia y una grandeza sin precedentes fue Darío I, conocido en la historia como Darío el Grande. Darío no era el hijo de Ciro, sino un noble de una rama secundaria de la dinastía aqueménida. Su ascenso al trono fue tan dramático como cualquier epopeya. Cuando Cambises II, el hijo y sucesor de Ciro, murió en circunstancias misteriosas mientras regresaba de su exitosa conquista de Egipto, el imperio se sumió en una crisis. Un usurpador, un mago medo llamado Gaumata, que afirmaba ser Bardilla, el hermano supuestamente asesinado de Cambises, se apoderó del trono. Aprovechando el descontento popular, Gaumata implementó reformas radicales, cancelando impuestos y el servicio militar, lo que amenazaba con alterar el equilibrio de poder y desintegrar el imperio. Fue entonces cuando el joven Darío, con una audacia increíble, organizó una conspiración junto con otros 6 nobles persas. En un audaz ataque nocturno, asesinaron al usurpador Gaumata y Darío reclamó el trono para sí mismo. Para legitimar su acción, Darío ordenó que la historia de su ascenso al poder fuera tallada en la pared de un acantilado en Beistún, en el oeste de Irán. La famosa inscripción de Beistún, grabada a 100 metros de altura, cuenta la historia en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. Es la piedra de Rosetta de la escritura cuneiforme y la declaración de propaganda más grandiosa de la antigüedad, presentando a Darío como el restaurador del orden divino elegido por Ahura Mazda para salvar al imperio del caos y la mentira. Una vez consolidado en el poder, Darío demostró ser un genio administrativo, el verdadero arquitecto del imperio persa. Si Ciro fue el visionario, Darío fue el organizador. Tomó la estructura básica creada por Ciro y la expandió y sistematizó a una escala nunca antes vista. Reorganizó completamente el sistema de satrapías, dividiendo el imperio en 20 provincias claramente delimitadas. Para evitar el exceso de poder en manos de un solo hombre, implementó un ingenioso sistema de controles y equilibrios. Cada sátrapa, el gobernador civil, era supervisado por un comandante militar y un secretario del tesoro, quienes respondían directamente al rey. Además, una red de inspectores reales, conocidos como los ojos y oídos del rey, viajaban por el imperio sin previo aviso, asegurando la lealtad y la eficiencia de la administración. Darío estableció un sistema tributario sofisticado y predecible. Cada satrapía estaba obligada a pagar una cantidad fija de impuestos, cuidadosamente calculada según sus recursos.
Algunos pagaban en oro y plata, mientras que otros contribuían con productos locales. Los indios pagaban en polvo de oro, los árabes en incienso y especias, los etíopes en marfil y ébano, y los armenios en caballos de guerra. Este sistema no solo financiaba la corte, el ejército y los masivos proyectos de construcción, sino que también creaba una red de interdependencia económica que fortalecía la unidad del imperio. Para facilitar este comercio, Darío introdujo el dárico, una moneda de oro de una pureza y un peso estandarizados, que se convirtió en la primera moneda de uso internacional de la historia. Un comerciante de la India podía hacer negocios en Egipto usando la misma moneda que utilizaba en Babilonia, una innovación que revolucionó el comercio mundial. Además, amplió y mejoró la infraestructura, pavimentó y aseguró la carretera real, construyó puentes de piedra y posadas, e incluso completó un canal que conectaba el río Nilo con el Mar Rojo, un proyecto de ingeniería monumental que facilitaba el comercio entre el Mediterráneo y el Océano Índico. Pero quizás el logro más duradero y simbólico de Darío fue la construcción de Persépolis, Parsa en persa antiguo. A diferencia de otras capitales como Susa o Babilonia, Persépolis no era un centro administrativo o comercial. Era una capital ceremonial, un escenario monumental construido en una terraza elevada, diseñado para impresionar y para celebrar la ideología del imperio. Era el lugar donde, cada año, en el equinoccio de primavera, el festival de Nauruz, delegaciones de todas las naciones del imperio acudían para presentar su tributo y renovar su lealtad al gran rey. Los relieves que adornan las escalinatas y los palacios de Persépolis son la expresión artística más pura de la visión persa del mundo. Muestran una procesión interminable de pueblos, escitas con sus gorros puntiagudos, indios con sus túnicas exóticas, árabes con sus camellos, griegos de Jonia, armenios, bactrianos, etíopes. Pero no son representados como esclavos humillados o prisioneros de guerra. Son delegaciones dignas, cada una con su vestimenta y sus rasgos distintivos, caminando juntas en armonía, llevando los productos más preciados de sus tierras. En un famoso relieve, un medo y un persa caminan de la mano, un símbolo de la asociación que formaba el núcleo del imperio. Persépolis era una declaración arquitectónica de que la diversidad cultural no era una debilidad que debía ser suprimida, sino la fuente de la fortaleza y la riqueza del imperio. Bajo Darío el Grande, el imperio persa aqueménida alcanzó su máxima extensión y su apogeo administrativo. Era un estado que funcionaba con una eficiencia asombrosa, un orden mundial que garantizaba la paz y la prosperidad desde la India hasta Libia. Sin embargo, en los bordes occidentales de este vasto dominio, en las costas rocosas del mar Egeo, existía un conjunto de pequeñas ciudades-estado con una idea radicalmente diferente sobre cómo debía organizarse la sociedad. Y sería el choque entre la visión imperial y ordenada de Darío y el espíritu independiente y caótico de los griegos lo que definiría el siguiente capítulo de la historia de Persia. Capítulo 5. El choque de mundos. Las guerras médicas. Si el imperio persa hubiera permanecido confinado a Asia, su historia podría ser una nota a pie de página en los libros de texto occidentales. Pero el destino quiso que este vasto imperio oriental, en la cima de su poder, entrara en contacto directo y violento con un conjunto de ciudades-estado en la periferia de su mundo, las poleis griegas. El enfrentamiento que siguió, conocido como las guerras médicas, fue mucho más que una serie de batallas. Fue un choque fundamental entre dos visiones del mundo, dos formas de entender la política, la libertad y el lugar del individuo en la sociedad. Las narrativas que surgieron de este conflicto, escritas principalmente por los griegos, han moldeado la forma en que Occidente ha visto a Oriente durante 2500 años. Todo comenzó con un malentendido cultural y político. En el año 499 a.C., las prósperas ciudades griegas de Jonia, en la costa de Anatolia, actual Turquía, que habían sido incorporadas al imperio por Ciro, se rebelaron contra el dominio persa. Desde la perspectiva persa, esta era una insurrección inaceptable.
Estas ciudades eran súbditos que habían jurado lealtad. Su rebelión era una violación de los tratados y una amenaza para la estabilidad de la frontera occidental del imperio. Desde la perspectiva griega, sin embargo, eran ciudades libres luchando por su autonomía contra la tiranía de un monarca oriental. Cuando la ciudad de Atenas, junto con Eretria, envió una pequeña flota para ayudar a los rebeldes jonios, y sus soldados participaron en la quema de Sardis, la capital de la satrapía persa de Lidia, el rey Darío interpretó esto no como una escaramuza fronteriza, sino como una declaración de guerra por parte de la Grecia continental. El honor del gran rey había sido insultado, la respuesta debía ser decisiva. La primera expedición persa a gran escala, enviada en el 490 a.C., desembarcó en la llanura de Maratón, a solo 42 kilómetros de Atenas. El ejército persa, comandado por Datis y Artafernes, era numéricamente muy superior, pero los atenienses, liderados por el brillante estratega Milcíades, no esperaron a ser asediados. Cargaron contra las líneas persas. Milcíades había reforzado sus flancos, debilitando deliberadamente su centro. Cuando el centro persa, más fuerte, rompió la línea griega, los flancos griegos giraron hacia adentro, envolviendo y masacrando a los persas atrapados. La victoria griega en Maratón fue completa y asombrosa. Según el historiador Heródoto, los persas perdieron más de 6.000 hombres, mientras que los atenienses perdieron solo 192. La noticia fue llevada a Atenas por el mensajero Filípides, cuya legendaria carrera dio origen a la prueba atlética moderna. Maratón fue una humillación para el orgullo persa, pero para los griegos fue la prueba de que los hombres libres que luchaban por su patria podían derrotar a los súbditos de un déspota. Darío murió antes de poder lanzar su venganza, pero su hijo, Jerjes I, heredó tanto el trono como la obligación de restaurar el honor persa. La expedición que Jerjes organizó en el 480 a.C. fue la fuerza de invasión más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Heródoto habla de millones de hombres, una cifra probablemente exagerada, pero que refleja el pavor que inspiraba. El ejército era una maravilla de la logística y la diversidad imperial. Inmortales persas, arqueros escitas, caballería bactriana, infantería egipcia y una flota masiva tripulada por fenicios y griegos jonios. El enfrentamiento en el estrecho paso de las Termópilas se ha convertido en el símbolo eterno de la resistencia heroica. Allí, un pequeño contingente griego, liderado por 300 guerreros de élite de Esparta y su rey, Leónidas, resistió durante 3 días el ataque frontal del inmenso ejército persa. Su sacrificio, aunque finalmente fueron derrotados debido a la traición de un local que reveló un sendero secreto, compró un tiempo precioso para el resto de Grecia y se convirtió en una leyenda que inspiraría a Occidente durante siglos. La famosa respuesta de Leónidas a la exigencia persa de entregar las armas Molon-Ley, ven a tomarlas, encapsuló el espíritu desafiante de los griegos. Después de las Termópilas, los persas avanzaron y saquearon una Atenas evacuada. Parecía que la victoria era suya. Pero el estratega ateniense Temístocles había traído a la masiva flota persa a los estrechos confines de la bahía de Salamina. Allí, la superior maniobrabilidad de los más pequeños trirremes griegos resultó decisiva. En una batalla naval caótica y brutal, la flota persa fue aniquilada ante los ojos del propio Jerjes, que observaba desde un trono en una colina cercana. La derrota en Salamina fue el punto de inflexión. Sin el control del mar, Jerjes no podía abastecer a su enorme ejército de tierra y se vio obligado a retirarse a Asia, dejando una fuerza de ocupación bajo el mando de su general Mardonio. Al año siguiente, en la batalla de Platea, una alianza de ejércitos griegos liderada por Esparta destruyó a esta fuerza persa restante, poniendo fin a la invasión de Grecia para siempre. Las guerras médicas fueron mucho más que una victoria militar para los griegos. Fueron el momento que definió su identidad. Crearon la narrativa fundamental de Occidente, la lucha de la libertad, Eleuteria, contra la esclavitud, Doleia, de la democracia contra la tiranía, de la razón contra el despotismo oriental. Historiadores como Heródoto,
enmarcaron el conflicto no como una simple guerra entre naciones, sino como una lucha cósmica entre dos formas de vida. Desde la perspectiva persa, la historia era muy diferente. La expedición a Grecia fue una campaña fronteriza, costosa y fallida, pero no una amenaza existencial para un imperio que se extendía hasta la India. Para ellos, los griegos eran un pueblo marginal, pendenciero y desunido. Sin embargo, sin saberlo, su derrota en Grecia desencadenó una edad de oro en Atenas y sentó las bases para el surgimiento de un poder unificado en el norte, Macedonia, que un día no solo se defendería de Persia, sino que la conquistaría. El eco de estas batallas resonaría a través de los siglos, creando un antagonismo cultural que, de muchas maneras, aún no se ha resuelto. Capítulo 6. El conquistador conquistado. Alejandro y la síntesis helenística. A veces, la historia posee un profundo sentido de la ironía. El imperio persa, que había dominado el mundo conocido durante más de 2 siglos, el imperio que había movilizado ejércitos de una escala sin precedentes para someter a un puñado de ciudades griegas, sería finalmente destruido no por una coalición de democracias, sino por un rey de un pequeño y semi-bárbaro reino montañoso, Macedonia. Y este rey, Alejandro, admiraría tan profundamente la cultura que conquistó que intentaría fusionarla con la suya, convirtiéndose en el heredero de la misma tradición imperial que había venido a destruir. Cuando Alejandro III de Macedonia, conocido para la historia como Alejandro Magno, cruzó el Helesponto en el año 330 y 4 a.C., su misión declarada era la de una venganza panhelénica. Venía a castigar a los persas por la destrucción de los templos griegos un siglo y medio antes, pero su ambición era mucho mayor. Con un ejército de apenas 35.000 hombres, se enfrentó al poderío del rey Darío III, el último de los aqueménidas. Como vimos en las profecías de Daniel, la superioridad táctica de Alejandro fue abrumadora. En las batallas de Gránico, Issus y finalmente en la decisiva Gaugamela en el 331, el genio militar de Alejandro y la disciplina de su falange macedonia destrozaron a ejércitos persas mucho más grandes. La huida de Darío del campo de batalla en 2 ocasiones selló el destino del imperio. Tras la victoria en Gaugamela, Alejandro marchó sobre las grandes capitales persas, Babilonia, Susa y finalmente la capital ceremonial, Persépolis. Lo que sucedió en Persépolis es uno de los actos más controvertidos de su vida. Permitió que sus tropas saquearan la ciudad y en un acto que él mismo más tarde lamentaría, incendió el magnífico palacio de Darío y Jerjes, un símbolo de la gloria aqueménida. Fue un acto de venganza, un gesto simbólico que marcaba el fin de una era. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Una vez que la conquista estuvo completa y Darío fue asesinado por sus propios sátrapas, Alejandro dejó de actuar como un vengador griego y comenzó a actuar como el gran rey de Persia. Este cambio de política horrorizó a muchos de sus generales y veteranos macedonios. Alejandro comenzó a adoptar conscientemente las costumbres de la corte persa. Vistió la túnica real púrpura, el cinturón y la diadema de los reyes aqueménidas. Implementó el ritual de la prosquinesis, la costumbre de postrarse ante el rey, un acto que los persas veían como una señal de respeto, pero que los griegos consideraban un acto de adoración reservado solo para los dioses. Esta fue una fuente de gran fricción con sus compatriotas. Su política de fusión fue aún más lejos. En un evento masivo en Susa, organizó una boda en la que él mismo se casó con 2 princesas persas, Estatira, hija de Darío, y Parisatis, y obligó a 80 de sus más altos oficiales y a 10.000 de sus soldados a casarse con mujeres nobles persas. Su objetivo era explícito: crear una nueva élite gobernante greco-persa, una raza mixta que lideraría su nuevo imperio mundial. Mantuvo en sus puestos a muchos sátrapas y administradores persas, reconociendo su experiencia en el gobierno de un territorio tan vasto. Reclutó a 30.000 jóvenes persas y los entrenó en las tácticas de la falange macedonia, integrándolos en su ejército. Su visión ya no era la de un imperio griego gobernando sobre súbditos bárbaros, sino la de una homonoia, una concordia y asociación entre Oriente y Occidente. Esta persianización de Alejandro
no era solo una estrategia política, reflejaba una admiración genuina por la civilización que había conquistado. Se dio cuenta de que la sofisticada estructura administrativa persa era la única forma viable de gobernar su nuevo e inmenso dominio. Entendió que la cultura persa poseía una grandeza y una profundidad que igualaba, si no superaba, a la de los griegos. En muchos sentidos, el conquistador fue conquistado por la cultura de los vencidos. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia en el 323 a.C., a la edad de 32 años, impidió que su sueño de un imperio de síntesis se realizara plenamente. Su imperio se fragmentó inmediatamente entre sus generales, los diádocos. Sin embargo, su legado fue profundo y duradero. Los reinos que surgieron de esta fractura, conocidos como los reinos helenísticos, especialmente el imperio seleucida que controlaba el corazón del antiguo dominio persa, Mesopotamia, Persia, Asia Central, continuaron con esta tradición de fusión cultural. Durante los siguientes 3 siglos, la lengua, el arte, la filosofía y la ciencia griegas se mezclaron con las antiguas tradiciones de Oriente Medio. Ciudades como Seleucia del Tigris, Antioquía y Ai-Khanum, en el actual Afganistán, se convirtieron en vibrantes centros cosmopolitas donde un ciudadano podía hablar griego, adorar a una deidad sincrética greco-persa y ser gobernado por leyes que combinaban principios macedonios y aqueménidas. Esta era, la era helenística, fue el resultado directo de la conquista de Alejandro. Fue un período de una creatividad cultural sin precedentes, que sentó las bases para el mundo en el que más tarde surgirían Roma y el cristianismo. El sueño de Alejandro de unir Oriente y Occidente no murió con él. Transformó el mundo, y la cultura persa, lejos de ser aniquilada, se convirtió en un socio fundamental en la creación de esta nueva civilización global. Capítulo 7. El Fénix persa, partos y sasánidas. Mientras en el oeste del mundo antiguo el poder de Roma crecía hasta convertirse en una fuerza imparable, absorbiendo los restos del imperio de Alejandro en Grecia, Anatolia y el Levante, en el este, el alma de Persia se negaba a morir. La historia de los siguientes 900 años es la de una asombrosa resurrección, no una, sino 2 veces. Es la historia de cómo la identidad iraní, preservada en las vastas y remotas tierras de la meseta, se levantó de las cenizas del imperio helenístico para crear nuevas dinastías que no solo desafiarían a Roma, sino que rivalizarían con ella en poder, sofisticación y gloria. La primera resurrección vino de una dirección inesperada, las estepas del noreste. Los partos, una tribu nómada de jinetes arqueros de lengua irania, habían sido durante mucho tiempo súbditos remotos de los aqueménidas y luego de los seleucidas. A mediados del siglo III a.C., bajo el liderazgo de su jefe fundador, Arsaces I, comenzaron a expandirse hacia el sur, aprovechando la decadencia del imperio seleucida. Arsaces I, que estaba debilitado por las luchas internas y la presión de Roma en el oeste, lo que comenzó como incursiones de saqueo se convirtió en una conquista sistemática. Para el año 141 a.C., los partos habían capturado la gran capital seleucida, Seleucia del Tigris, y su rey, Mitrídates I, se proclamó heredero legítimo del antiguo imperio persa. Los partos eran maestros de una nueva y aterradora forma de guerra. Su ejército estaba compuesto casi en su totalidad por caballería, arqueros montados ligeros y rápidos, y una caballería pesada acorazada conocida como Clivanari. Podían lanzar una lluvia de flechas sobre sus enemigos, fingir una retirada para atraer a sus perseguidores a una trampa y luego girar en sus sillas de montar para disparar una última andanada mortal, la famosa táctica del disparo parto. Esta fue la fuerza que se encontró con las legiones de Roma cuando intentaron expandirse hacia el este. En la desastrosa batalla de Carras en el 53 a.C., un ejército parto aniquiló a 7 legiones romanas, una fuerza de 40.000 hombres, bajo el mando del triunviro Marco Licinio Craso. La derrota fue una de las más humillantes en la historia de Roma y estableció al río Éufrates como la frontera sangrienta entre los 2 imperios más grandes del mundo. Durante casi 300 años,
Partos y romanos lucharon en una guerra fría casi constante, un enfrentamiento de superpotencias que agotó a ambos. A pesar de su origen nómada, los partos demostraron ser gobernantes sofisticados. Crearon un imperio feudal, donde grandes familias aristocráticas gobernaban vastos territorios como vasallos del rey de reyes. Su cultura era una fascinante mezcla de elementos iranios, helenísticos y mesopotámicos, y fueron notablemente tolerantes en materia religiosa, permitiendo que el zoroastrismo, el budismo, Burtulocoro, era una fascinante mezcla de elementos. El cristianismo primitivo y el judaísmo florecieran a lo largo de la ruta de la seda que ellos controlaban. Sin embargo, hacia el siglo III de nuestra era, el poder parto comenzó a decaer, debilitado por las guerras incesantes con Roma y las luchas internas por el trono. Fue entonces cuando una nueva fuerza emergió del corazón mismo de Persia, de la provincia de Fars, la tierra natal de los aqueménidas. Un noble local y sacerdote zoroastriano llamado Ardashir primero se rebeló contra el último rey parto, Artabano IV. En el año 224, Ardashir derrotó y mató a Artabano, estableciendo una nueva dinastía, la sasánida. Este no fue simplemente un cambio de gobernantes, fue una revolución cultural y religiosa. Los sasánidas se presentaron conscientemente como los restauradores de la verdadera gloria irania. Despreciaban la herencia helenística de los partos y buscaban purificar la nación, volviendo a las tradiciones de Ciro y Darío. Si los aqueménidas fueron los fundadores y los partos los guerreros, los sasánidas fueron los perfeccionistas de la tradición imperial persa. Durante más de 400 años, crearon lo que muchos historiadores consideran la cima de la civilización persa antigua. Ardashir estableció el zoroastrismo en su forma más ortodoxa como la religión oficial y única del Estado. Creó una poderosa jerarquía sacerdotal, los Magi, encabezada por un sumo sacerdote, el Mobadan Mobad, que tenía una inmensa autoridad. Por primera vez, la identidad persa se fusionó inseparablemente con una ortodoxia religiosa. Ser persa era ser zoroastriano. El apogeo del poder sasánida llegó bajo reyes como Sapor I, quien capturó al emperador romano Valeriano en batalla, una humillación sin precedentes para Roma, y Cosroes I, conocido como el de alma inmortal. Cosroes reformó la administración, el sistema de impuestos y el ejército, creando un estado tan eficiente que rivalizaba con el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Su corte en Ctesifonte era un faro de cultura y ciencia. Fundó la Academia de Gundesapur, que se convirtió en el centro intelectual más importante del mundo, donde médicos, filósofos y científicos griegos, indios y persas colaboraban, traduciendo y preservando gran parte del conocimiento del mundo antiguo. El ejército sasánida perfeccionó la caballería acorazada, creando una fuerza de élite que era el terror de las legiones romanas. Su arte, especialmente los magníficos platos de plata y los dramáticos relieves rupestres tallados en los acantilados de Nakhshe-Rustam, estableció un estilo real que influiría en el arte islámico durante siglos. Durante 400 años, el Imperio Sasánida fue la única superpotencia capaz de enfrentarse a Roma y Bizancio en pie de igualdad. Fue una edad de oro para la cultura persa, una época de inmenso orgullo y poder. Pero una serie de guerras devastadoras y largas contra Bizancio a principios del siglo VII dejó a ambos imperios completamente agotados. Y fue en ese momento de debilidad mutua que una nueva fuerza, un poder inesperado surgido de los desiertos de Arabia, irrumpiría en la escena mundial, poniendo fin a 1000 años de historia iraní y dando comienzo a una transformación que definiría el mundo moderno. Capítulo 8. La gran metamorfosis, el Islam y el espíritu persa. El año 637 marcó el fin de una era. En la decisiva batalla de Al-Qadisiyah, los ejércitos árabes musulmanes, recién unificados por la fe del Islam e impulsados por un fervor extraordinario, derrotaron a las fuerzas sasánidas, un imperio agotado por sus guerras con Bizancio.
Unos años más tarde, en el 651, el último rey sasánida, Yazdegerd III, fue asesinado y el vasto imperio persa, que había resistido a Roma durante siglos, cayó bajo el dominio del naciente califato islámico. A primera vista, esto parecía ser una conquista como cualquier otra, la suplantación de una cultura y una religión por otra. Pero lo que sucedió en Persia en los siglos siguientes fue una de las síntesis culturales más complejas, profundas y fascinantes de la historia humana. No fue una simple conquista, fue una metamorfosis. Los conquistadores árabes acabarían siendo tan transformados por la cultura de los conquistados persas como viceversa. El proceso de islamización de Persia fue lento y multifacético. Contrariamente a la creencia popular, no hubo conversiones masivas forzadas. El zoroastrismo, al igual que el cristianismo y el judaísmo, fue reconocido por los gobernantes musulmanes como una religión del libro. Esto significaba que a los zoroastrianos se les concedía el estatus de dhimmi, pueblo protegido. Podían mantener su fe, sus templos y sus costumbres a cambio del pago de un impuesto especial, la jizya. Durante los primeros 2 siglos del dominio árabe, es probable que la mayoría de la población rural de Persia siguiera siendo zoroastriana. La conversión al Islam fue un proceso gradual, a menudo motivado más por ventajas sociales y económicas que por la fuerza. Convertirse al Islam significaba pagar menos impuestos, tener un mejor acceso a los puestos de poder en la nueva administración y poder participar plenamente en la vibrante civilización islámica que estaba emergiendo. Pero a medida que los persas adoptaban el Islam, no abandonaban su herencia cultural. En cambio, comenzaron a moldear el Islam a su propia imagen. Los persas no fueron receptores pasivos de la cultura árabe. Se convirtieron en los arquitectos principales de la llamada Edad de Oro del Islam. Muchos de los más grandes teólogos, filósofos, científicos, médicos y poetas del mundo islámico clásico no eran árabes, sino persas. Al-Bukhari, cuya compilación de los dichos del profeta Mahoma, Hadís, es considerada la más autorizada en el Islam suní, era persa. Al-Razi, conocido en Occidente como Rases, el médico más famoso del mundo medieval, cuyas enciclopedias médicas se estudiaron en Europa durante siglos, era persa. Ibn Sina, Avicena, cuyo canon de la medicina fue el texto médico estándar en el mundo durante 600 años y cuya filosofía aristotélica influyó tanto en el pensamiento islámico como en el escolasticismo cristiano, era persa. Al-Biruni, un verdadero hombre del Renacimiento antes del Renacimiento, pionero del método científico, antropólogo y astrónomo, era persa. Los persas tomaron la lengua árabe y la convirtieron en el vehículo de una alta cultura increíblemente sofisticada, pero al mismo tiempo preservaron y revivieron su propia lengua. Fue un poeta persa, Ferdowsi, quien en el siglo X compuso el Shahnameh, o Libro de los Reyes. Esta vasta epopeya de 60.000 dísticos, escrita casi exclusivamente en persa con muy pocas palabras árabes, narra la historia mítica y real de los reyes de Irán desde la creación hasta la conquista árabe. El Shahnameh es para la identidad iraní lo que la Ilíada y la Odisea son para la griega. Fue un acto de resistencia cultural que aseguró que la lengua y la memoria histórica persas nunca murieran. Además, los persas encontraron en el Islam una corriente que resonaba profundamente con su propia herencia espiritual, el misticismo. El sufismo, con su búsqueda de una unión directa y amorosa con Dios, su poesía extática y su filosofía esotérica, fue en gran medida una creación persa. Poetas como Rumi, Hafez y Saadi, cuyas obras se leen y veneran en todo el mundo hoy en día, llevaron la lengua persa a cimas de belleza lírica y profundidad espiritual insuperables. En muchos sentidos, los persas persianizaron el Islam tanto como el Islam islamizó a Persia. La verdadera revolución política y religiosa, sin embargo, llegaría en el siglo XVI con el ascenso de la dinastía safávida. El fundador de la dinastía, Shah Ismail I, un líder carismático y poeta, tomó una decisión que cambiaría para siempre la identidad de Persia y el mapa geopolítico de Oriente Medio.
Declaró el Islam chiita duodecimano como la religión oficial y obligatoria del Estado. Esta decisión fue tanto religiosa como geopolítica. El chiismo, que sostiene que el liderazgo de la comunidad musulmana pertenece a los descendientes del yerno del profeta Mahoma, Alí, había sido durante mucho tiempo una corriente minoritaria y a menudo perseguida dentro del Islam. Al adoptarlo como fe estatal, Shah Ismail se diferenció radicalmente de sus poderosos vecinos sunitas, el Imperio Otomano al oeste y los uzbecos al este. La conversión de Persia al chiismo fue a menudo brutal y forzada, pero tuvo éxito. Creó una identidad nacional única y duradera que fusionaba tres elementos: la herencia imperial persa preislámica, la lengua y la cultura persas y la fe chiita. Esta síntesis única es la base de la identidad iraní moderna. Ser iraní llegó a significar, en gran medida, ser persa y ser chiita. Esta nueva identidad le dio a Irán una cohesión y un sentido de propósito que le permitieron sobrevivir como una entidad distinta en un mar de potencias sunitas, pero también la aisló y la puso en un curso de colisión teológica con gran parte del resto del mundo islámico, una dinámica que continúa hasta el día de hoy. Capítulo 9. De Persia a Irán, la forja de una identidad moderna. La historia de cómo Persia se convirtió oficialmente en Irán es la historia del siglo XX, una historia de nacionalismo, modernización y la compleja lucha de una nación antigua por encontrar su lugar en un mundo nuevo. La pregunta misma de los nombres Persia versus Irán revela las profundas tensiones identitarias que han marcado a este país hasta nuestros días. Durante siglos, el mundo exterior, especialmente en Europa, había conocido a esta tierra como Persia. El nombre provenía de los griegos, quienes, tras sus encuentros con los aqueménidas, llamaron a todo el imperio Persis por la provincia de Fars, el corazón del poder persa. Este nombre se asoció en la mente occidental con una historia de grandeza imperial, lujo exótico, poesía refinada y un pasado glorioso. Sin embargo, para los propios habitantes de la región, el nombre que habían usado durante milenios para referirse a su tierra era Irán. Este nombre tiene raíces mucho más antiguas, derivando del avéstico Erianem Baeja, que significa la extensión de los arios. Aparece en las inscripciones aqueménidas y resuena a lo largo de toda la literatura persa, especialmente en la épica nacional el Shahnameh, que narra las guerras entre Irán y su mítico enemigo, Turán. Irán evocaba una identidad racial y cultural que unía a todos los pueblos iranios de la meseta, no solo a los persas. Así, durante la mayor parte de la historia, existió una dualidad. Persia era el nombre externo, el exónimo usado por los extranjeros. Irán era el nombre interno, el endónimo usado por el propio pueblo. El cambio oficial y dramático llegó en 1935. Reza Shah Pahlavi, un oficial militar que había tomado el poder en un golpe de estado y se había coronado a sí mismo como el nuevo Shah, estaba embarcado en un ambicioso programa de modernización y nacionalismo secular. Quería transformar su país, sacarlo de lo que él veía como un atraso feudal y convertirlo en un estado-nación fuerte y moderno al estilo europeo. Como parte de esta campaña, envió una circular a todas las embajadas extranjeras solicitando formalmente que, en todas las comunicaciones oficiales, se utilizara el nombre Irán en lugar de Persia. Sus motivaciones eran complejas. Primero, quería enfatizar la herencia aria de su pueblo, conectándose con la ideología racial que estaba en boga en Europa en ese momento, especialmente en Alemania, con la que buscaba forjar lazos más estrechos. Segundo, quería distanciarse de la imagen decadente y orientalista que el nombre Persia había adquirido en Occidente, una imagen de alfombras mágicas, harenes y un pasado glorioso pero irrelevante. Irán, en su mente, sonaba más moderno, más científico, más soberano. Tercero, y quizás lo más importante, buscaba crear una identidad nacional unificada que trascendiera las divisiones étnicas. Al usar Irán, estaba incluyendo a otros grupos iranios como los kurdos, los baluchis y los luros, no solo a la etnia persa dominante. La decisión generó una considerable controversia.
Dentro del país, muchos intelectuales y ciudadanos comunes lamentaron la pérdida del nombre Persia, que sentían que estaba inextricablemente ligado a su gloriosa herencia cultural, poética y artística. En el extranjero, algunos diplomáticos y académicos vieron el cambio como el capricho de un dictador autoritario que intentaba borrar la historia. La historia no terminó ahí. Bajo el hijo y sucesor de Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, Irán experimentó una modernización aún más acelerada, impulsada por la vasta riqueza petrolera. Se construyeron autopistas, universidades y una poderosa maquinaria militar. Las mujeres obtuvieron nuevos derechos y la élite urbana adoptó un estilo de vida occidental. Pero esta modernización fue a menudo superficial y estuvo acompañada de una inmensa desigualdad social y una brutal represión política a manos de su temida policía secreta, la Sabak. La tensión entre la tradición y la modernidad, entre la identidad persa preislámica que el Shah promovía, llegó a celebrar los 2500 años del Imperio Persa con una fiesta extravagante en Persépolis, y la profunda identidad islámica chiita de la mayoría de la población alcanzó un punto de ebullición. Esta tensión finalmente estalló en la Revolución Islámica de 1979. Liderada por el carismático y austero clérigo exiliado, el ayatolá Ruhollah Khomeini, la revolución derrocó al Shah y transformó a Irán de una monarquía pro-occidental a una teocracia chiita. El nuevo régimen revolucionario mantuvo el nombre Irán, pero lo redefinió por completo. El país fue rebautizado como la República Islámica de Irán, enfatizando la identidad islámica por encima de la persa o la aria. La narrativa oficial ya no era la de la continuidad con Ciro y Darío, sino la de la lucha por la justicia islámica contra la opresión, siguiendo el ejemplo del Imam Hussein. El calendario imperial fue reemplazado por el calendario islámico y las políticas se realinearon, pasando de ser un aliado de Occidente a ser su adversario declarado. Hoy, más de 40 años después de la revolución, Irán sigue lidiando con estas profundas y a menudo contradictorias capas de su identidad. Es una nación principalmente persa, heredera de la gloria de Ciro, cuya identidad islámica es una capa más en su larga historia. O es una nación fundamentalmente islámica, vanguardia de una revolución chiita global, cuya herencia persa es simplemente un rasgo cultural. Quizás la respuesta sea que Irán es ambas cosas y ninguna de ellas por completo. Es el producto de 3 milenios de síntesis cultural, una negociación continua entre sus raíces arias, su pasado imperial y su profunda fe chiita. La historia de cómo Persia se convirtió en Irán no es la historia de un simple cambio de nombre. Es la crónica de la lucha de una civilización por definir su propia alma, una lucha que continúa en las calles, en las universidades y en los corazones de su pueblo hasta el día de hoy. El alma de un imperio. Hemos viajado a través de 3 milenios de historia, desde las primeras tribus arias que descendieron a la meseta iraní hasta la compleja y vibrante nación del Irán moderno. Hemos sido testigos del ascenso y la caída de imperios, de la colisión de civilizaciones y de la extraordinaria capacidad de una cultura para sobrevivir, adaptarse y transformarse sin perder su esencia fundamental. La historia de Irán no es una línea recta, es una espiral, un tapiz tejido con hilos de diferentes épocas y orígenes. Es la historia de los medos, que forjaron el primer imperio y prepararon el escenario. Es la historia de Ciro el Grande, cuyo genio no fue la conquista, sino la creación de un imperio multicultural basado en la tolerancia y el respeto, una idea radical que cambió el mundo. Es la historia de Darío, el arquitecto que construyó el sistema que mantuvo unido a ese mundo. Es también la historia de una confrontación. El choque con Grecia no fue solo una guerra, fue el nacimiento de una idea, la idea de Occidente frente a Oriente, una narrativa que ha perdurado durante siglos. Es la historia de ser conquistado por Alejandro y de cómo la cultura persa, en lugar de desaparecer, sedujo y transformó a su propio conquistador, creando la síntesis helenística. Es la historia de una increíble resiliencia.
el renacimiento del espíritu iraní bajo los partos y los sasánidas, que se levantaron para desafiar a Roma y preservar su herencia. Es la historia de la metamorfosis islámica, donde Persia, conquistada por los ejércitos árabes, no se convirtió en una provincia árabe, sino que se erigió como el corazón intelectual y cultural del mundo islámico, infundiendo en él su poesía, su filosofía y su misticismo. Y es la historia de una identidad forjada en el crisol del chiismo safávida, creando una nación única que se distingue tanto de Occidente como del resto del mundo islámico. Finalmente, es la historia moderna de la lucha por un nombre, Persia versus Irán, que simboliza la lucha continua por definir el alma de la nación. ¿Es secular o teocrática? ¿Es nacionalista o universalista? ¿Mira al pasado preislámico o al futuro islámico? Quizás la verdadera respuesta es que Irán es todo eso a la vez. Es el producto de una capacidad casi única para la síntesis, para absorber influencias externas sin perder su núcleo. El zoroastrismo aún resuena en sus celebraciones, la poesía de Hafez aún se recita en sus hogares, los ideales de justicia de Ciro aún inspiran su discurso, y la fe en el martirio del Imam Hussein aún define su alma espiritual. En este sentido, la extraordinaria historia de cómo Persia se convirtió en Irán no es solo la historia de un país. Es un testimonio del poder de la cultura y la identidad para perdurar a través de las tormentas de la historia, reinventándose continuamente sin olvidar nunca quién es. Han escuchado De Persia a Irán, el alma de un imperio, una producción de Secretos Universales Audiolibros. La historia de una nación es un río que fluye a través del tiempo, cambiando su curso pero siempre llevando las mismas aguas. Gracias por acompañarnos en este épico viaje. Si esta historia ha enriquecido su conocimiento, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir este audiolibro y a unirse a la conversación. Porque entender el pasado es la única forma de comenzar a comprender el presente.